¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Bueno, vamos a continuar con los temas ya finales de su curso. Y bueno, para el día de hoy vamos a dar un breve repaso de lo que es el tema sobre los conceptos jurídicos fundamentales, que hacen ya en una parte la formalidad del concepto principal del derecho y que en esta cuestión vamos a entenderlos como aquellas bases en donde se van a entender esos razonamientos que analizan y sistematizan a lo que es la parte jurídica a través de, bueno, lógicas formales, lógicas deductivas, y que en esta cuestión entendemos, habíamos visto la semana pasada, que la lógica formal va a estudiar esa estructura correcta del concepto de derecho, pero que no le va a importar tanto aquellos pensamientos. A diferencia de la lógica material, ella sí va a estudiar las estructuras mentales con los contenidos de la verdad. Para este sentido, recordemos que como norma jurídica se entenderá ese juicio de valor de modo imperativo, por lo cual siempre que va a atribuir un supuesto jurídico obtendremos una consecuencia y que, bueno, en cuanto a la estructura y el contenido van a participar los datos formales y materiales del propio derecho. Por tanto, los conceptos jurídicos generales o fundamentales se van a clasificar en dos vías, los de carácter formal y los de carácter material. Los de carácter formal los vimos en la sesión anterior, si recordarán esa clase, que entendemos que van a dar auge a la norma jurídica como es el sujeto, el supuesto, la relación, el objeto, el derecho subjetivo, el deber y la sanción. ¿Para qué? Para que de acuerdo a la estructura lógica entendamos esas verdaderas categorías jurídicas que el derecho tiene como orden jurídico. Representarán para un pensamiento jurídico esas categorías de entendimiento y sobre todo de un pensamiento en general y abstracto. Por tanto, los conceptos jurídicos fundamentales o ya también llamados generales siempre se van a encontrar presentes en todo ordenamiento jurídico, con independencia de la disciplina jurídica de la cual se trate, sea constitucional, administrativa, fiscal, laboral, penal, mercantil, financiera y desde luego la cuestión procesal. Ahora, en esta parte, la norma, independientemente del ámbito material de su validez, siempre va a tener como fin común regir la conducta de uno o varios sujetos que pertenecen a una sociedad. Por tanto, al realizar un supuesto jurídico, va a ir previsto por la norma y a través de un objeto se encontrarán vinculados y relacionados jurídicamente, lo que nosotros vamos a llamar relación jurídica. ¿Para qué? Para que de acuerdo a determinados derechos subjetivos o bien deberes jurídicos, la observancia o inobservancia de la norma va a atribuir y acompañar ¿qué? Una sanción. ¿Sí? Por otro lado, recordemos que los conceptos jurídicos fundamentales o generales son conceptos de características particular y sobre todo direccionados a materias específicas de la ciencia jurídica. Son enunciativas, más no limitativas. Por tanto, de acuerdo a la norma jurídica, vamos a encontrar al sujeto de derecho, que es el destinatario de la propia norma, es el titular lógico, susceptible de qué? De derechos y obligaciones. Y la propia norma es esa prescripción imperativa de característica rectora sobre la conducta de ese sujeto de derecho. Ahora bien, en esta parte, siempre el sujeto de derecho va a ser el titular por regla general de la norma y esa norma le va a imputar esas cuestiones de responsabilidad sobre su conducta. A lo que se considere el sujeto de derecho, lo vamos a entender que el sujeto mismo tiene esa facultad también de pretender o autorizar el ejercicio de sus propios derechos, el ejercicio de la intervención del Estado, el ejercicio también de los tribunales y juzgados. ¿Vale? Ahora, por otra parte, también le va a atribuir facultades y obligaciones correlativas. Recordemos que el concepto de derecho nos habla de una bilateralidad, en donde esta capacidad y condición propias de la norma van a distinguir a dos figuras nacientes del sujeto de derecho. Por un lado, el sujeto activo y por otro lado, el sujeto pasivo. El sujeto activo es quien va
en todo caso, a hacer el facultativo de todos los derechos y obligaciones y el pasivo sobre quién recaerá esas conductas. Ahora, de acuerdo a la noción del sujeto de derecho, entendemos que va a tener esa particularidad y sobre todo relevancia porque va a abarcar estas condiciones de acreedor y de deudor, ¿sí? Que son elementos personales del concepto jurídico, sin olvidar ese ligamen que nosotros llamamos relación jurídica, independientemente de la materia al vínculo que corresponda. Ponemos varios ejemplos, ¿no? Si estamos hablando de ese ligamen entre el Estado, el fisco, y de acuerdo al ligamen, la relación jurídica será el pago de impuestos hacia quién, hacia los contribuyentes. Ahora, otra parte de la naturaleza de la estructura lógica jurídica y del concepto jurídico fundamental de carácter formal es el supuesto jurídico, que va a consistir en esa hipótesis que prevé la norma y sobre todo la relación atribuida a determinadas consecuencias jurídicas. Este concepto en abstracto va a dar origen a los hechos, actos y negocios jurídicos de los que puede ser supuesto como derecho un sujeto del mismo. Por ejemplo, hablábamos también del nacimiento propio de las personas, ¿no? Que nosotros como acontecimiento natural llegamos a este plano terrenal, pero vamos a generar consecuencias de derecho, ¿sí? Desde luego también a lo largo de nuestra vida vamos a celebrar hechos y vamos a dar origen, mejor dicho, a hechos y actos jurídicos de los cuales entenderemos en esta adhesión unilateral o bilateral de la voluntad y que va a dar origen a lo mejor a convenios, contratos, en donde va a prevalecer una existencia jurídica entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿sí? Ahora, la relación y el objeto será ese vínculo que establece la norma entre sujeto activo y sujeto pasivo a través del objeto directo o indirecto determinado y puede ser que el sujeto de derecho y el sujeto del deber se intercalen a través de qué? De la relación entre cosas, objetos, servicios, actos, unos con otros. Por tanto, la relación jurídica, tanto el objeto son igualmente esenciales a partir del supuesto jurídico, del sujeto de derecho y desde luego de la norma jurídica. Por tanto, para categorizar estos conceptos jurídicos fundamentales de la relación jurídica y el objeto, necesitamos que todo ordenamiento funde el mismo concepto de obligación jurídica a través de ese vínculo que va a constreñir en cuestiones de dar, hacer o de no hacer sobre los elementos de la obligación jurídica, es decir, sobre el acreedor y el deudor como sujeto de derecho. Por tanto, la relación jurídica es ese vínculo con el objeto que consiste en la conducta que deben observar tanto acreedores como deudores, es decir, dar, hacer o no hacer. ¿De acuerdo? Y el derecho subjetivo viene a ser ese poder, esa pretensión, facultad o bien la autorización que conforme a la norma jurídica tiene el sujeto de derecho frente a otros sujetos en un plano horizontal. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a las capacidades de desarrollo o actividades, la facultad derive de la norma jurídica y nosotros como sujetos la hagamos valer. Por eso también en el derecho subjetivo puede implicar un poder y ese poder va a ser atribuible a lo mejor a la autoridad. Si estamos hablando de la autoridad, esta autoridad tiene que estar facultada por la ley para ejercer el poder legítimo frente al gobernado. Si nos centramos en la autoridad, pues debe ser el Estado mismo, ¿sí? O las características de las normas ya escritas, ya prescritas también, como son las constituciones, las leyes, los códigos, van a conferir esas facultades de ejercicio de la propia ley. ¿Para qué? ¿Para qué se busca pretender? Para que estrechamente se encuentre vinculado primero a la parte objetiva y subjetiva del derecho. Pero si nosotros tenemos estas cuestiones de coyunturas, pues el ámbito procesal también va a intervenir, porque esa pretensión, cuando yo tenga ese conjunto de derechos y obligaciones de mi vida cotidiana y se encuentren en los códigos, pueden generar conflictos entre los propios particulares. Para ello, nosotros, al dar origen a una controversia, necesitaremos de la pretensión y sobre todo la intervención de un órgano jurisdiccional para que en esta cuestión el Estado mismo, a través de sus órganos jurisdiccionales, intervenga y logre subsanar esas controversias o esas coyunturas.
¿sí? El derecho subjetivo también puede implicar esa autorización de recurrir a la parte constitucional y administrativa del derecho. ¿Para qué? Para que hagamos valer las garantías personales constituidas en los primeros 29 artículos y que de acuerdo a esos 29 artículos yo pueda manifestar mi libre tránsito, mi libre manifestación de ideas, la libertad de culto, la libertad de la educación, la libertad del trabajo. Y esos derechos subjetivos implicarán hasta cierto punto una autorización por parte del Estado, pero ¿a través de quién? De los gobernados, con el propósito de licenciar, autorizar o concesionar la materia administrativa y que implican auténticas autorizaciones que confieran a los particulares emanados de la ley o de la propia autoridad administrativa, jóvenes. ¿De acuerdo? Ahora bien, el derecho subjetivo va a otorgar a su titular, es decir, al sujeto de derecho, esa actividad de determinar la conducta o la actividad de otros. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos siempre en un plano libre de ejercicio, que podamos manifestar libremente las ideas, profesar libremente alguna religión, transitar libremente por el territorio mexicano y sobre todo omitir cuestiones de violencia o violaciones a derechos fundamentales para desarrollar la propia actividad. Bien, jóvenes. En este caso, vamos a ver también que los derechos subjetivos van a dar origen a algo que llamábamos el deber jurídico. Y el deber jurídico se va a traducir simple y sencillamente en esa exigencia de la norma. ¿Para qué? Para tutelar la relación jurídica entre sujeto activo y sujeto pasivo, más no la de impedir la actividad del titular del derecho subjetivo. ¿Sí? En este sentido, podemos definir como al deber jurídico en esa cuestión restringida como concepto de obligación, pero el deber jurídico implica la exigencia normativa al deber jurídico y sobre todo al derecho subjetivo derivado de la norma jurídica. ¿Para qué? Para traducirlo en el comportamiento que la propia norma exige al sujeto pasivo de la relación jurídica. Un ejemplo de esto es que el Estado mismo, al ser sujeto pasivo de la relación jurídica, tiene que permitir a los gobernados que ejerzan el derecho de libertad que reconoce nuestra Constitución política, y pero que de acuerdo a la autoridad debe omitir todo acto que imponga la privación de tales libertades. ¿Sí? En este sentido, el deber jurídico debe exigir el comportamiento traducido a través de las acciones. ¿Para qué? Para que en este caso la norma jurídica regule esos comportamientos. Un ejemplo de ellos es cuando un deudor entrega al acreedor una suma de dinero para restituir ciertas cosas a su acreedor, o por el pago de un servicio profesional, o por las cuestiones de algún trabajo bien remunerado. ¿Sí? Ahora, en esta parte, el deber jurídico lo habla el derecho desde un punto de vista, hasta cierto punto del silogismo, ¿no? Debemos interpretar que el derecho es un deber, pero asimismo el deber es un derecho. Y del concepto doctrinal al concepto semántico, recordemos que el deber jurídico es esa obligación que tiene que cumplir todo ciudadano. ¿Para qué? Para realizar y ejecutar los mandatos que nos ordena primeramente las leyes a través del Estado o las cuestiones ya entre particulares cuando celebramos o ejecutamos supuestos jurídicos y no incurrir en cuestiones de hacer o no hacer. ¿Sí? Porque de lo contrario, si nosotros caemos en cuestiones de no hacer, aplicará el Estado o bien a través de el ejercicio de sus autoridades una sanción. El derecho, como lo hemos mencionado a lo largo del curso, al ser bilateral, va a conferir facultades, pero te va también a conferir obligaciones. Por lo tanto, va a regular la conducta del hombre en sociedad, misma que el Estado tiene que sancionar. Entendamos que la distinción del deber y el derecho es que el deber es una forma de conducta y el derecho, a través de su conjunto de normas jurídicas, la exigencia de ese comportamiento de la conducta. ¿Sí? Para que exista el deber jurídico, tiene que ser necesario determinar a quiénes va dirigida la norma del derecho positivo, para que de acuerdo a su conducta se vaya adaptando y en obediencia a los mandatos se cumplan y que en los casos de incumplimiento pues haya que ejecutar la coacción. ¿Para qué? Para que el Estado mismo regule esa paz común que tiene que tener una sociedad.
En síntesis, el deber jurídico es una obligación jurídica, jóvenes, emanada por las autoridades, por las leyes y sobre todo por el Estado propio. La sanción, recordemos que la sanción también era definida, o es definida, mejor dicho, como esa consecuencia jurídica al incumplimiento de un deber ya producido de esa relación con el obligado. La sanción va a ser atribuible primeramente a la norma, porque la norma tiene que determinar, de acuerdo a la conducta de los ciudadanos, si fue observada o fue inobservada, ¿sí? Para poder que, desde el punto de vista filosófico, entender si implica nociones de premios o castigos, y que de acuerdo con el destinatario de la norma, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, se cumpla plenamente con el comportamiento exigido por los preceptos jurídicos, ¿sí? Recordemos también que la sanción puede traer aparejada un premio o un castigo, de acuerdo con los supuestos que se vayan formulando o bien que se vayan planteando. Esta aparejación de las sanciones tendrá que tener ese elemento de, ¿cómo les diré? De congruencia para que nosotros entendamos, de acuerdo a la conducta del sujeto, de los sujetos de derecho, cómo va a atribuirse la consecuencia de premio o castigo. ¿Sí, jóvenes? Bien, ahora, de acuerdo con los criterios, el cumplimiento forzoso de la sanción tiene como finalidad que quien haya incumplido con una norma jurídica individualizada se le constriñe a cumplir esa conducta y sobre todo que a través de la coacción, que es la aplicación forzada de la sanción, se ejerza a través de las autoridades correspondientes esa preservación de orden social, de orden jurídico y cabal cumplimiento del derecho. La sanción también puede incurrir en una cuestión de indemnización cuando se ha dañado alguna cuestión de características pecuniarias. Bueno, se resarza el daño mediante que el pago de suma de dinero o bien una sanción de carácter penal. El castigo acompañado de la sanción siempre estará el elemento de carácter corporal. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de delitos, recordemos que delitos graves que ya impliquen privación de la libertad, obviamente el sujeto tiene que compurgar su sentencia en prisión, ¿sí? Pero resulta que a lo mejor pueden incurrir a través de hechos o actos jurídicos concatenados dos o más sanciones, bajo las hipótesis que ustedes ya tuvieron que haber visto previamente. Bien, jóvenes, agotado su repaso, vamos a ver el día de hoy la parte final, bueno, de los conceptos jurídicos fundamentales, pero vamos a ver a los conceptos jurídicos de carácter material, que son estas relaciones entre las personas físicas, entre las personas jurídico-colectivas o también llamadas personas morales, con las relaciones del Estado propio, ¿sí? Con esas relaciones del Estado propio, que van a dar origen ¿a qué? A estas cuestiones de relaciones jurídicas. Bien, el primer concepto de carácter material es la persona. Y la persona tiene muchas acepciones desde el punto de vista jurídico, etimológico, de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces nos vamos a abocar específicamente a lo que son los elementos jurídicos. Persona viene del sustantivo en latino persona, personae, persona, personare, personas, persono, que significa sonar mucho o bien resonar. Y este elemento del resono se le daba a esas cuestiones de una máscara o careta que usaban en la antigüedad algunos actores y que servía para caracterizarse y sobre todo ahuecar y lanzar la voz alta. Por otro lado, la palabra siempre se trasladó y se transportó a los actores y luego a los actores de la vida social y cuando más a los actores de la vida jurídica. Por tanto, el sustantivo latino persona personae, persono persono, persona personare es dirigido a los hombres considerados como sujetos de derecho. De acuerdo al estudio del concepto de persona jurídica, debemos entender que forma parte de los conceptos jurídicos de carácter material, porque ya estamos aquí hablando de algo tangible. La persona es algo tangible. Y vamos a entender tres características de la persona.
desde el punto de vista de la filosofía general, desde la perspectiva de la filosofía del derecho y sobre todo lo que nos atañe desde el punto de vista jurídico formal, que de acuerdo con la doctrina y la legislación tengan esas excepciones de la materia. La primera de ellas, noción filosófica de persona, entendemos que la persona es ese individuo racional, pero que tiene por su naturaleza esa capacidad de ser pensante y el raciocinio, que es lo que nos diferencia hasta cierto punto de los animales. La persona, al ser individuo, debe tener una naturaleza racional. ¿Para qué? Para individualizar sus actos, su conducta. Por eso a veces equivale a decir que toda persona es individuo, pero no todo individuo es persona. Queremos discernir poco a poco este silogismo. Ahora, recordemos que dentro de las características de cada ser humano existe la individualidad. Y esa individualidad son el conjunto de elementos con los que posee una persona, ¿sí? Desde la situación racional, físico, estético, jurídico, de esa capacidad de comunicación que pueda tener con sus ciudadanos. Por ejemplo, el ser humano por naturaleza, al tener individualidad, va a tener esa categoría de ser incomunicable de acuerdo a las cuestiones que a él considere íntimas. Pero también el ser humano es insustituible y sobre todo irrepetible. Aunque nosotros tengamos familia, recordemos que eh, el mismo ADN nos derivará esa relación filioparental, pero de acuerdo a esa individualidad, yo soy distinto de mis hermanos, de mis padres, de mis ancestros, de mis antepasados, ¿sí? Por tanto, el ser humano, de acuerdo a esa cuestión de individualidad, siempre va a ser irrepetible. Desde el punto de vista filosófico, la persona jurídica es ese hombre real, individual y singular que tiene razón y sobre todo libertad. Por tanto, ese hombre siempre desde el punto de vista humanista va a tener el elemento físico, pero también el elemento espiritual. ¿Por qué? Porque a través de la racionalidad y la libertad, si los hombres no fueran considerados personas, no habría derecho, no habría relación jurídica, ni mucho menos normas de derecho. Estimamos que la persona física puede ser una noción simplemente de carácter formal, al cual, al ser sujeto de derecho, se le atribuyen derechos y obligaciones y prerrogativas esenciales, como por ejemplo la individualidad, la racional, la libertad, la voluntad y la sociabilidad, son prerrogativas que todo ser humano debe de tener en una sociedad. Pero, de acuerdo también a su dignidad, nosotros tenemos el dato real sobre la persona jurídica, o sobre la persona, sí, en general sobre la persona jurídica, que corresponde a ese elemento esencial de la estructura lógica que toda norma va a derivar hacia el sujeto de derecho. De acuerdo al dato real, comprenderá el elemento formal del derecho a lo que llamamos sujeto de derecho, que es todo hombre. Y todo hombre va a entender esa categoría de sujeto activo, de sujeto pasivo. ¿Para qué? Para obedecer esas normas jurídicas. Y de acuerdo a las relaciones jurídicas planteadas, no es lo mismo la persona jurídica física que la persona jurídica moral o esa persona jurídica colectiva. En síntesis, la persona jurídica tiene ese elemento de ser titular, de ejercer derechos, pero también de cumplir obligaciones. Para Preciado Hernández nos dice que el hombre es un sujeto natural, pero adherente al orden normativo y que por tanto debe ser racional y libre, pero que tiene que encaminar a través de las diversas disyuntivas su voluntad y observar todas las conductas o todos los preceptos de derecho. ¿Para qué? Para que ellos, a través de la razón y la libertad, hagan necesario el establecimiento de normas jurídicas. Por lo tanto, el hombre, al ser sujeto natural, tiene que adherirse al sistema normativo jurídico y de carácter razonado y sobre todo en libertad. Ahora, las nociones jurídico-formales de persona vamos a entender que desde la doctrina del derecho civil, la persona es todo sujeto o todo ser o todo ente susceptible de derechos y obligaciones. Y al hablar de persona física se referirá a los seres humanos.
Ahí, para especificarlo, tendrán ustedes que agotar el artículo 22 y 25 del Código Civil para que entendamos por qué la persona física tiene diferentes elementos con respecto de la persona moral. Por personalidad, debemos entender que las personas al nacer vamos a ir adquiriendo primero rasgos de personalidad hasta que obtengamos una personalidad propia a través de las aptitudes. Y que de acuerdo a esa relación de sujeto activo-pasivo, el derecho reconozca la personalidad jurídica de las personas físicas, también de las personas morales o jurídico-colectivas. Ahora, no debemos confundir a la persona, la personalidad jurídica y el sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque la persona es ese ente. La personalidad es el conjunto de atributos que tiene esa persona y ser sujeto de derecho es cómo me debo yo someter a la norma jurídica. Debemos también recordar que las personas morales también tienen personalidad jurídica y se van a constituir y obrar como entidades jurídicas a través de quienes, de los seres humanos. Si estructuramos un concepto básico de persona jurídico-colectiva o de persona moral, bueno, pues es ese ente ficticio integrado por personas físicas para obtener un bien común. ¿Sí, jóvenes? Entonces, vámonos con el concepto de persona física. Bien, por persona física entendemos que es el ser humano y para el derecho es un ser humano desde que nace y es viable, es decir, que tiene vida, que tiene ese elemento de ya haber salido del vientre de la madre y a la cual en automático se le va a atribuir una capacidad de goce y de ejercicio. Esa capacidad siempre la vamos a dividir en goce y ejercicio, ¿vale? Por tanto, lo que acabo de decir, es viable, o sea, cuando hablamos de viabilidad es esa aptitud para vivir y para efectos jurídicos, y sobre todo en materia civil, ese ser humano que ha vivido por un radio de 24 horas posteriores a su alumbramiento o es presentado vivo ante el oficial del registro civil, adquirirá esa capacidad jurídica. ¿Sí? La persona física es todo sujeto susceptible de qué? De ser titular de derechos y obligaciones, independientemente de la condición biológica, si naces hombre o naces mujer. ¿Cómo inicia y cómo se extingue la personalidad jurídica? Lo acabo de referir. Nosotros, al ser viables, esa aptitud de vivir, vamos a adquirir naturalmente, de acuerdo al justnaturalismo, esa capacidad que se va a dividir en goce y ejercicio. Para efectos del Código Civil, la capacidad de las personas iniciará con el nacimiento y se va a extinguir con o por la muerte. Por tanto, la personalidad siempre va a tener ese elemento de ejecutar determinados fines para alcanzar cuestiones de seguridad jurídica. Pero desde el punto de vista ficticio, también la doctrina, de acuerdo con el legislador, nos hablan de la persona jurídica individual. Pero cuando yo hablo de ficción, por eso refería que las personas jurídico-colectivas o personas morales son entes ficticios integrados por personas físicas. Cuando veamos esta parte del concepto de persona moral, lo voy a botar ahí. Ahora, la capacidad de las personas físicas, como lo acabo de referir, se adquiere por el nacimiento y se va a perder con la muerte. Pero desde el momento, para el Código Civil, desde el momento en que un individuo es concebido y se le tiene por no nacido, va a entrar bajo tutela y protección de la ley. ¿Por qué? Porque se apega a la teoría del nasciturus, ¿sí? El nasciturus es esa cuestión de sostener que un ser humano, aun cuando no ha nacido, es susceptible de estar bajo tutela y protección de la ley, aunque no tenga personalidad jurídica. Y sería tentador contra la vida humana entender que a través del abuso del poder o el abuso de la fuerza, en estado de absoluta defensión del nasciturus, le provoquemos algún daño. ¿Sí? Entonces, para efectos del derecho civil, la persona que ha sido concebida entra bajo su tutela y desde ese momento se iniciará ¿qué?
no su personalidad jurídica, sino la tutela de derechos. Ahora bien, hay tres criterios por los cuales el Código Civil interpreta lo que es la personalidad jurídica. Recordemos, el primero, de acuerdo al artículo 22 del Código Civil para la Ciudad de México, esta se va a iniciar con el nacimiento y se va a extinguir con la muerte. Criterio 2, que desde el momento de la concepción, esa persona física entra bajo protección de las leyes y para efectos legales se le tenderá por no nacido. Artículo 22 del Código Civil. Pero una vez que se ha dado ese alumbramiento, se va a tener por nacido y va a reconocer su personalidad del feto desprendido del seno materno si vive 24 horas o es presentado vivo ante el oficial del registro civil. Artículo 337. Ahora, para la terminación o extinción de la personalidad jurídica, el Código Civil establece ciertas condicionantes. Por un lado, la personalidad jurídica se va a extinguir con la muerte de las personas, en el artículo 22 lo señala, pero que la muerte, jurídicamente hablando, sea esa cuestión de nula presencia de signos vitales. ¿Sí? O sea, el dato real de la muerte corresponderá a la muerte biológica de una persona por características naturales, por características de enfermedad, etcétera. Pero puede haber una condicionante no biológica en donde la persona pueda morir a lo mejor por un accidente. ¿Sí? Ahora, hay otro criterio también dentro de la persona jurídica o de la persona física que llamamos la presunción de ausencia, establecida en el artículo 648 de la Codificación Civil, en donde si una persona se ha ausentado de su lugar de residencia o ésta es desaparecida, tendremos que acudir a un juzgado o al Ministerio Público y de judicializar para declararla en presunción de muerte, que de acuerdo al artículo 705 de la Codificación Civil, esa persona podrá extinguir su personalidad jurídica a unas sabiendas de que a lo mejor biológicamente pudiera estar viva. ¿De acuerdo? Ahora, por otra parte, las personas morales son, como lo refería hace un momento, ese ente ficticio integrado por un grupo de personas físicas que de acuerdo a las actividades y fines de carácter material, económico, científico, administrativo, técnico, puedan realizar a través de una sociedad determinadas condiciones, determinados actos jurídicos. Y que en esta posibilidad jurídica exista el nacimiento de ser que sujetos de derecho a través de los derechos y las obligaciones. En cuestión de las personas jurídicas, la doctrina no los define como tal sobre un derecho de sociedad, sino como una parte asociativa de asociaciones e instituciones para la consecución de fines lucrativos, fines no lucrativos, y que a través de las personas jurídicas del derecho público representarán o estarán representadas a una autoridad de acuerdo a las funciones gubernamentales, pero que las personas jurídicas de derecho privado van a perseguir fines económicos de lucro a través de las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las sociedades mercantiles y, en el otro criterio, las personas jurídicas de derecho privado que no persiguen ganancia, como por ejemplo las fundaciones. Ahora, también se les va a denominar personas jurídico-colectivas a esas entidades formadas ¿para qué? Para llegar a un fin común pertenecientes a hombres y se les va a dar, de acuerdo al derecho objetivo, reconocimiento de capacidad para tener ¿qué? Derechos y obligaciones. Las personas jurídico-colectivas pueden ejercer todos sus derechos siempre y cuando no contravengan al interés público. ¿Sí? ¿Quiénes son sujetos de derecho jurídico colectivos reconocidos por la legislación y desde luego por el Estado? El mismo Estado a través de sus municipios y sus organismos de carácter público, las asociaciones y sociedades civiles, las asociaciones y organizaciones político-estatales, las de asistencia privada, es decir, la beneficencia, las que estén reconocidas por el órgano federal y las demás entidades del territorio mexicano.
Por tanto, el término de persona moral siempre va a estar en contraposición de la persona humana. ¿Por qué? Porque carece de cuerpo, ¿sí? El calificativo moral no nada más lo vamos a pegar a lo que es la ética, por ejemplo, ¿no? Tenemos que entender que para expresar este tipo de atributos en el elemento moral de la persona, será a través de las características de las corporaciones. ¿Cuáles son esos elementos de la persona moral? Que realice fines que persigan el lucro, que estén constituidas por dos o más personas, ¿sí? Que den vida jurídica, que constituyan mediata o inmediatamente un grupo de hombres, que su finalidad sea un objeto lícito y que no contravenga el bien común, que sean reconocidas por el Estado, pero a través de esos casos, el derecho de asociación va a conferir a ciertas personas morales la personalidad jurídica que ellos adquieren, que van a intervenir y tienen injerencia en la vida jurídica, desde luego. ¿Por qué? Porque a través de sus representantes legales o mandatarios pueden generar fuentes de empleo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a diferenciar que la persona física con respecto de la persona moral. La persona física sí tiene cuerpo, sí es tangible, tiene órganos, posee vida, y que la persona moral o jurídico colectiva posee únicamente vida jurídica, ¿sí? ¿A través de qué? De su documento llamado acta constitutiva. Ahora, dentro de los elementos de las personas vamos a encontrar sus atributos. ¿Cuáles son? El nombre, el domicilio, el estado civil y el patrimonio, entre otras. Aquí hay una diferenciación entre las personas físicas y morales o morales jurídico-colectivas. Aquí el elemento que le faltaría a la persona moral sería en lo que es el estado civil. Y el estado civil lo vamos a ver como sinónimo del estado civil de la persona física. ¿Por qué? Porque ahí determinará la duración de esa sociedad, de esa entidad jurídico-colectiva. El primer elemento de las personas será el nombre. Y ese nombre nos va a servir para designar individualmente a una persona y nos vamos a distinguir unas de otras. Puede suceder que hay homónimos, ¿sí? Hay personas que nos vamos a llamar igual, pero los elementos que nosotros poseamos, que más adelante vamos a ver, son las que nos van a dar esa característica individual y distinción de otras palabras. El nombre se compone por un sustantivo y dos apellidos, paterno, materno o materno, paterno, de acuerdo al orden que hoy día puedan darle. ¿Sí? El domicilio es un elemento que junto con el nombre y el patrimonio son de los más esenciales de la persona física. ¿Por qué? Porque ahí va a permitir ubicar a las personas de acuerdo a un espacio determinado. Se deriva de esa residencia o permanencia. ¿Para qué? Para constituir el domicilio en el contexto jurídico y mientras no se prolonga, más bien, tiene que prolongarse por 6 meses para poder ejercer ciertas obligaciones y ejecutar ciertos derechos. La palabra domicilio viene del latín domus colore, que significa habitar una casa. ¿De acuerdo? Y recordemos que el domicilio de una persona es ese lugar donde habitualmente, reside. La nacionalidad. Elemento importantísimo porque te va a dar como individuo esa característica primaria de ser miembro de un Estado. Y es el vínculo jurídico entre tu país, las instituciones, el Estado propio al que perteneces. Del vocablo latín nacional, nationis, que significa nación. ¿Vale? El estado civil que se va a referir a esa condición o manera en que los seres humanos decidimos vivir. Es esa calidad sobre las cuales vamos a constituir las bases de la familia. ¿A través de qué? De la ejecución de varios elementos que contengan a la familia. ¿Sí? Esta calidad nos va a ser otorgada por propia naturaleza y por voluntad misma de los seres humanos, porque el estado civil se va a dividir en natural, civil, y se va a subdividir entre el público y el privado de acuerdo al derecho civil. Va a comprender esos derechos de libertad y ciudadanía, pero
en el ámbito privado se va a reducir simple y sencillamente al derecho de familia. ¿Ok? El patrimonio. El patrimonio, recordemos que es ese conjunto de bienes y obligaciones de una persona que va a constituir una universalidad frente al derecho, una entidad jurídica. Ahora, aquí hay alguna precisión. El patrimonio también incluye las deudas, jóvenes. ¿No? Antiguamente se creía, es que una persona fallece, se extinguen las deudas. No, jóvenes. ¿Vale? Abusados ahí. Bien, siguiente tema. Vamos a ver cómo se va a ubicar la sociedad y el Estado de acuerdo a lo que ya hemos visto ahorita con los conceptos jurídicos de carácter material. Recordemos que la sociedad es esa unión durable y que los hombres, llegando a un fin común, van a coordinar sus esfuerzos. ¿Para qué? Para lograr un fin. ¿Sí? Cuando hablamos de sociedad, siempre vamos a establecer una relación entre dirigentes y dirigidos. Si yo estoy hablando del Estado como sociedad política, va a aludir a diferenciar quiénes son nuestros gobernantes y quiénes somos los gobernados. Si yo lo trasluzgo aquí a cuestiones de actividades de la vida cotidiana, un deportista pues va a tener ahí sus actividades de interacción, las artes plásticas, lo artístico, los elementos científicos, las propias cuestiones de derecho civil, los actos de comercio y desde luego la política, nos van a entablar cómo siempre va a haber una línea de mando con relación de dirigentes y dirigidos. En la sociedad política, unos pocos se van a encargar de coordinar el esfuerzo del grupo para llegar a un fin común, pero a través de las tareas realizadas y las diversas funciones que pueda tener tanto el Estado como el subordinado, se van a coordinar de acuerdo a los directores para contribuir y mantener la vida del todo. En una sociedad política no podíamos aquí entender a un deportista sin un capitán, a un entrenador. Una orquesta sinfónica requiere de un director de música. La sociedad comercial o civil requiere de un presidente de consejo y sobre todo de su consejo de administración. Asimismo, la propia familia requiere de padres o tutores que van a ejercer esos derechos de tutela y de guarda custodia con respecto de los hijos menores hasta que estos sean autosuficientes para trabajar. Recordemos que en toda sociedad siempre va a haber dirigentes y va a haber una función de autoridad. ¿Para qué? Para que de acuerdo a la traducción de servicio, estas funciones beneficien ¿a quién? A los dirigidos y se haga uso de un poder para constreñir a los miembros del grupo a cumplir las respectivas ordenanzas. ¿Sí? Por tanto, esta cuestión del concepto jurídico material de sociedad, al hacer que dirigentes y autoridades con respecto de los gobernados o subordinados nos constreñamos a respetar las reglas del juego, podamos entender que el Estado como sociedad civil y mercantil pertenecen al mismo género de sociedad. Ahora, de acuerdo a los elementos del Estado, el Estado en su máxima expresión es esa organización jurídico dentro de una sociedad que a través de un poder de dominación se va a ejercer sobre un determinado territorio. El Estado, desde su noción doctrinal, lo vamos a reducir en tres elementos esenciales, porque va a contener una población, un territorio y un poder. Es decir, el elemento personal, el elemento de gobierno y el elemento territorial. La población, esa población será a través de qué? De una comunidad de seres humanos, también llamada pueblo, y que se va a encontrar integrada por los propios seres humanos que residen por algún tiempo prolongado en un domicilio dentro del territorio delimitado por el Estado. Pero se van a distinguir en razón de su condición jurídica en dos categorías. Por un lado, los ciudadanos nacionales y por otro lado, los ciudadanos extranjeros. ¿Sí? Y desde luego, en la población nacional y extranjera. Pero hay ciudadanos que no poseen la ciudadanía, entonces ellos están en calidad de ilegal. Para efectos de la población, el artículo 30 de la Constitución Política nos dice que se puede adquirir por tres categorías la nacionalidad. Una de ellas es por nacimiento, la segunda es por naturalización y la tercera es por el matrimonio.
De acuerdo con con la legislación constitucional, somos mexicanos por nacimiento aquellas personas que nacemos dentro del territorio nacional, independientemente de la nacionalidad de nuestros papás. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la teoría del jus soli, esta nacionalidad se va a adquirir por el derecho de suelo, de ahí el latinismo, jus soli, y está consagrado en el artículo 30 de la propia Constitución Política. También podemos entender que una persona nació fuera de México, pero nació a través de lo que llamamos extensión territorial, ¿sí? Se considerarán mexicanos nacidos dentro del territorio de esas extensiones a través de qué? De las embajadas, los consulados, las embarcaciones o las aeronaves. Y en el caso de los últimos dos supuestos, no importando que esas aeronaves sean mexicanas, perdón, sean de guerra o de carácter mercantil, de acuerdo con el artículo 30 de la propia Constitución. Ahora, también van a ser mexicanos por nacimiento aquellos que sean de padre o madre mexicana aún naciendo en el extranjero. Por eso casi siempre pongo ese supuesto. ¿Qué pasaría si mis papás son mexicanos, pero yo me voy a, por ejemplo, a Venezuela, y en Venezuela mi pareja da a luz al neonato? Ah, pues mi hijo es mexicano. Ujú. Por ese derecho de sangre, ¿sí? Entonces, la teoría del jus sanguinis nos va a dar esa afiliación de acuerdo al vínculo sanguíneo o consanguíneo que tenemos los seres humanos que nacemos en México con respecto de padres o madres, de acuerdo con el artículo 30 constitucional. Por lo que se refiere a la condición jurídica de los extranjeros pueden jurídicamente obtener su nacionalidad, sí, a través de un acto jurídico llamado carta de naturalización. Y desde luego hay una serie de requisitos que establece la Secretaría de Relaciones Exteriores de la mano de la Constitución Política. ¿Para qué? Para hacer cumplir esos reglamentos, esos estatutos. Ahora bien, esta parte del extranjero también, cuando celebre el acto jurídico, ¿ante quién lo va a celebrar? Ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el apartado 30, perdón, el artículo 30, apartado de fracción primera de la Constitución, ¿sí? Y también reconocerá, de acuerdo al artículo 30, apartado de fracción 2, esa posibilidad que el extranjero, hombre o mujer, obtenga su nacionalidad por contraer matrimonio con un varón o una mujer de nacionalidad mexicana, siempre y cuando establezcan su domicilio dentro del territorio nacional durante un tiempo determinado. Esto obedece a que todo ser humano tiene derecho a esa distinción entre nacional y extranjero, pero sobre todo como sujetos de derecho, que entendamos como el objeto del poder político dentro de los propios estados tiene que tener este elemento principal de cómo el Estado va a conjugar el conjunto de elementos de la subordinación sobre la actividad del Estado. Y que como sujeto de esa actividad estatal, los propios individuos formemos parte de una población que vamos a gozar de derechos y vamos a hacerlos valer frente al Estado, pero también cumplir las obligaciones y que constituyan el estatus personal, el status quo, sobre facultades integrantes de la propia población, que son esos derechos de libertad, los derechos de petición de nuestra legislación constitucional que se garantizan en el artículo 8, y desde luego los derechos políticos. Segundo elemento, el territorio. Recordamos que esto lo vimos ya en sesiones anteriores, de acuerdo al ámbito espacial de la norma jurídica. Y el territorio se comprende de eso, del ámbito espacial, donde el Estado va a ejercer su poder y su soberanía, ¿sí? De acuerdo con la teoría del Estado, pues recordemos que la territorialidad va a través de fronteras, va a través de mares, ríos, lagos, y también montañas, subsuelos, litorales y todo aquello que consideremos extensión territorial, que de acuerdo a las características de cada uno de estos elementos, son fronteras y son límites las que van a delimitar al Estado propio. A través del artículo 42 constitucional entenderemos cómo también esos derechos de tratados celebrados entre los vecinos de México vamos a tener como origen a las convenciones internacionales multilaterales, que nos van a decir
cómo debe de observarse la norma jurídica con respecto de estados y estados. ¿Sí? Entonces, en esta parte, el Estado, con respecto al territorio, tiene, de acuerdo a la doctrina, dos funciones. Por un lado, su función negativa, que va a ser ese señalamiento propio al Estado sobre sus límites, sus fronteras, el ámbito espacial de leyes y las órdenes de gobierno, que de acuerdo a ese elemento indispensable para que haya seguridad jurídica y paz, las relaciones del Estado son a través de las delimitaciones, lo que llamamos en la división política, pero que las fronteras se van a fijar por el derecho interno de cada Estado, de acuerdo a la constitución política de cada uno de ellos o de los convenios internacionales que sean celebrados. ¿Sí? Por tanto, la ley y el ejercicio del poder del Estado solamente van a tener vigencia en el momento que se ejerzan respectivamente y sobre todo dentro del territorio del Estado. Por tanto, el Estado mismo no debe dejar de operar la función negativa y ni mucho menos aplicar las leyes, ni mucho menos ejercerlas. ¿Sí? Para ello, existe este principio de impenetrabilidad que se establece en los tratados internacionales mediante esa competencia de repartida entre dos o varios sujetos. ¿Sí, jóvenes? En esta parte, el Estado siempre tiene que ser respetuoso de sus fronteras, siempre tiene que ser respetuoso de sus demás estados, porque sucede aquí el ejemplo de Ecuador hace un año, ¿no? En donde fue violentada la embajada y Ecuador como gobierno, como Estado, como sistema de normas, no respetó esos criterios, jóvenes. Entonces, esa condición fue muy grave porque incluso México ya presentó las debidas denuncias ante la Corte Internacional. ¿Sí? Entonces, en esta parte, la función positiva del Estado es positiva precisamente porque consiste en dotar al propio Estado de esos instrumentos físicos. ¿Para qué? Para llegar a un bien público en común. De acuerdo con las funciones del territorio, el territorio va a permitir realizar las funciones de vigilancia y control sobre la población. ¿A través de quiénes? De oficinas aduanales o de migración. ¿Para qué? Para que nosotros podamos regular las importaciones y exportaciones y mantener equilibrada la balanza de pagos al final del ejercicio fiscal. También nos va a permitir averiguar las entradas y salidas de extranjeros a fin de evitar que personas nocivas ingresen al país. Y, por otro lado, esa función positiva del Estado va a prestar servicios públicos tales como carreteras, caminos, puertos, eh, caminos y puertos, aeropuertos y otras obras, entre tantas. De acuerdo con las relaciones de sus vecinos, el Estado va a proporcionar esas líneas de defensa para evitar invasiones extranjeras. ¿Para qué? Para que los estados tampoco priven o sean privados de esa unidad soberana e independiente. Uno de los fines y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue el establecimiento del modelo ONU, a través del cual ese organismo va a vigilar la observancia general de los estados parte y que están adheridos a esa convención o a ese modelo para que sean respetuosos de sus propias limitantes. ¿Sí? Por tanto, la función positiva tiene aparejada que la autoridad ejerza su poder desde la soberanía y dentro de su territorio del Estado, sin intromisión o injerencia de otro Estado mismo. Ahí, bueno, ustedes van a ir viendo a lo largo de la carrera cómo de repente las naciones empiezan a querer invadir territorios y creo que el ejemplo más tangible es Estados Unidos, ¿no? Ahora, esta función positiva del Estado o del territorio también va a preservar esa realización de un bien común. ¿Para qué? Para que dentro de la teoría moderna del Estado entendamos que el bien público o el interés general siempre va a ser benefactor de quién? De los ciudadanos. ¿Sí? Ahora, el siguiente elemento, el poder. De acuerdo con la teoría del Estado, esos conceptos de poder y autoridad fueron utilizados por algunos tratadistas de manera indistinta. Para nosotros, el poder representará esa fuerza moral, ese poder mismo y la fuerza física del estudio del elemento del Estado. Ahora, el poder y la autoridad debe ejercerse en aras de qué? De cumplir cabalmente con su misión.
¿Por qué? Porque los individuos que formamos la población dentro del territorio de un estado, tenemos que tener esa realización del bien público, ¿sí? Tenemos que tener esa cuestión de clasificar las tareas de la autoridad en el gobierno de los hombres y la administración de las cosas. El gobierno de los hombres será ese elemento por el cual el Estado nos va a proveer de todos los elementos para ser sujetos de derecho. ¿Pero de dónde los va a obtener? Pues desde luego de las contribuciones que nosotros le otorgamos al propio Estado, para que éste, a través de algo que se llama actividad financiera del Estado mismo o actividad financiera gubernamental, pues nos dé esta cuestión de cómo vamos a operar un país. Ahora, el gobierno, recordemos que de acuerdo con el gobierno de los hombres, su tarea es importante y trascendental. ¿Por qué? Porque se va a manifestar ese poder a través del ámbito social, económico, político y geográfico. Y que la tarea del gobierno de los hombres se va a llevar a cabo a través de la expedición y aplicación de las normas jurídicas. Desde luego, en atención a sus leyes, reglamentos, sentencias y las decisiones administrativas. Y que de acuerdo a lo que habíamos visto en la clase anterior, si se da un caso de inobservancia, va a traer aparejada la aplicación forzosa a través de una sanción. Y la sanción, como fin fundamental, es preservar y restablecer el orden y la paz dentro de una sociedad en colectividad y a impedir que otro poder, tanto fuera económico, político, social, esté por encima del poder del Estado. Tiene que haber un equilibrio, pero que también frente a esas cuestiones de los reacios, o sea, de gente que no quiere contribuir, no quiere estar en la colaboración de la paz, del fin común, del orden social, el Estado mismo pueda ejercer la fuerza. ¿A través de quiénes? De la policía o el ejército mismo. Y estas dos entidades específicamente que acabo de mencionar pueden apoyar en cualquier procedimiento, por ejemplo, para ejecución de sentencias de tribunales, de laudos, de decisiones administrativas, o en su defecto de persecución de criminales o en su defecto de personas que incurran en actos de rebelión. Pero en atención a la tutela de derechos fundamentales, el Estado no puede olvidar que la fuerza no debe ser el recurso ordinario del Estado, ¿sí? Ahí, de acuerdo a la historia de nuestro país, México tiene varias condiciones en donde incurrió en el abuso de la fuerza física, ¿sí? Ahora, a los hombres se nos debe de gobernar por la razón, no por la fuerza pública. Y, como lo acabo de mencionar, en este sentido, ¿cómo ya una vez que el Estado ha obtenido sus recursos, ha obtenido sus recursos humanos, técnicos y financieros? Bueno, ¿cómo los va a poner en operación? Bueno, a través de la actividad financiera del Estado, será la tarea administrarlos. ¿Para qué? Para darnos satisfactores, para que nosotros tengamos esas necesidades primarias y colectivas bien suministradas, ¿sí? Esta parte se va a ejercer por la autoridad a través de quién, del gobierno de los hombres, pero también de la administración de los servicios. Y que esa administración de servicios es el medio instrumental al servicio del gobierno de los hombres. Es una tarea que desempeña el propio Estado. ¿Para qué? Para que nosotros requiramos servicios públicos como agua, energía eléctrica, servicios carreteros, ferroviarios, médicos, educación, seguridad pública, y los cuales estén en beneficio y sean administrados por quienes, por los sujetos al gobierno del Estado. Partiendo de esas tareas gubernamentales, nosotros podemos entender que el ejercicio del poder dentro del Estado, a través de una perspectiva de la teoría política, los hombres de gobierno y la administración de servicios van a encontrar esa división de su ejercicio de acuerdo a los preceptos constitucionales en tres poderes. Se van a depositar en tres poderes de acuerdo al artículo 49 constitucional. Esta parte de la división de poderes primeramente va a tener al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo se va a depositar en una figura llamada Presidencia de la República. Y le corresponderá la tarea de administrar esos recursos humanos, técnicos y financieros, pero en coadyuvanza a la función y gran responsabilidad de proveerlo al gobierno de los hombres, misma que se va a complementar con el proceso legislativo que ya previamente vimos, a través de la expedición de qué?
decretos, reglamentos y aquellas resoluciones administrativas, para que se provea dentro del contexto administrativo, lo que llamamos el derecho administrativo, la estricta observancia de la ley. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene la obligación y responsabilidad de proveer y tutelarnos a los sujetos de derecho, que estos recursos técnicos, estos recursos financieros y recursos, por ejemplo, si yo lo traduzco en recursos humanos, pues toda la gente que opera en la administración pública federal, los llamados burócratas, ¿no? ¿Quiénes hacen que el país, a través de sus instituciones, el país marche? Pues ellos. A través de los recursos técnicos, porque tiene que tener infraestructura ferroviaria, carretera, aérea, marítima, y desde luego para operar cualquier entidad jurídico-colectiva. Y los financieros, a través de la captación del gasto público, va a entender el gobierno que, de acuerdo a la expedición de decretos, reglamentos y resoluciones, provea, en estricta observancia de la ley, esa complementación y expedición de leyes. ¿Sí? De acuerdo al Poder Legislativo, que esto lo vimos hace 2 sesiones, recordemos que a través del proceso legislativo le corresponderá a este Poder de la Unión gobernar y a su vez dirigir las acciones de la población mediante la expedición de leyes. O sea, va a crear normas jurídicas, reformarlas, modificarlas. ¿Para qué? Para hacer un derecho más vigente, para proteger mucho mejor a los gobernados. Esto de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución Política. Y desde luego el Poder Judicial, que tiene como función principal el gobierno de los hombres, pero cuando se va a aplicar la ley al caso concreto, derivado de una controversia entre particulares o entre los particulares y el Estado. ¿Sí? Esto de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Política. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, hasta aquí vamos entendiendo cómo los conceptos jurídicos fundamentales son el engranaje que nos va a ayudar a entender un poco mejor lo que son los fines del derecho, el deber jurídico y desde luego comprender esa palabra derecho en general, ¿no? O sea, nada se puede mover sin el punto de equilibrio, nada se puede mover sin esas cuestiones coyunturales. O sea, recordemos que nosotros siempre vamos a vivir en colectividad y pueden surgir estas cuestiones ¿cómo les diré, jóvenes? De fricciones, de conflictos. ¿Sí? Por tanto, el establecimiento de estos conceptos jurídicos nos van a dar esas capacidades de cómo esos axiomas jurídicos van a definir a un sujeto de derecho y que ese sujeto de derecho tenga una relación tripartita con la relación jurídica y el objeto, que van a surgir supuestos hechos y actos jurídicos, esas hipótesis que van a disponer las consecuencias del derecho que tengamos. ¿Sí? Ese nexo de causalidad jurídica necesaria para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones, que es la teoría del acto jurídico, que de acuerdo a esas modalidades de las obligaciones en cuanto al modo y la carga, nosotros ciudadanos tengamos la obligación jurídica de ¿qué? De proveerle a nuestro acreedor y sobre todo que el acreedor nos pague a nosotros como sus deudores. ¿Sí me explico? Entonces, en esta parte, a través de la inobservancia de la norma, el Estado mismo puede sancionarnos. ¿Para qué? Para que la cumplamos forzosamente a través de penas y castigos, como es el caso del derecho penal. Y que de acuerdo a esos conceptos jurídicos materiales, definamos como personas en qué papel estamos categorizados. Si yo voy a formar una empresa de carácter individual, probablemente bastará con mi nombre de pila y mis apellidos para darle entidad y vida jurídica a esa sociedad. Pero si me voy a reunir con dos o más personas para un fin lícito, para un fin común, entonces tendré que categorizar ese elemento primario de la norma. ¿Por qué? Necesito conocer las capacidades que me otorga la ley del derecho natural para poderlas en un momento dado gozarlas de inicio desde mi nacimiento
y ejercerlas cuando el derecho civil me marque la edad justa y necesaria para poder celebrar esos actos jurídicos. Y que de acuerdo a los elementos del Estado, entienda cómo opera mi país. Estos elementos del Estado ustedes los van a ver más a fondo en lo que es teoría del Estado o bien cuando lleven la asignatura Derecho Constitucional, porque también se abarcan esta división de poderes. Y la división de poderes marca un equilibrio preponderantemente importante para la operatividad de un Estado, jóvenes. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con su último tema del curso, jóvenes. Estamos por concluir. Y vamos a ver todo lo referente a la jurisprudencia técnica o bien llamada técnica jurídica. Ok, recordemos que dentro del proceso legislativo es esa serie de pasos lógicos, razonados y hasta cierto punto tecnificados por el legislador para poder elaborar proyectos de ley, para poder construir nuevas normas y sobre todo darle certeza y garantía jurídica a quién, al Estado mismo, para que él, a través de sus autoridades o de sus instituciones, provean de certeza jurídica a nosotros los gobernados. Dentro del concepto de jurisprudencia técnica, esta tiene por objeto esa exposición concatenada, ordenada, responsable y coherente de preceptos jurídicos, que de acuerdo a las cuestiones de la clasificación del derecho que vimos en las sesiones anteriores, el derecho vigente tenga y se halle en una época y en un lugar determinado. ¿Para qué? Para que de acuerdo a su interpretación y aplicación se hagan los estudios pertinentes a la resolución de problemas sociales, jurídicos, políticos, económicos. ¿Sí? ¿Qué ramas tiene la jurisprudencia técnica? Bueno, pues tiene la sistemática jurídica o también la técnica jurídica o doctrina de la buena aplicación del derecho. La sistemática jurídica será siempre una disciplina nomográfica, con el fin de exponer ordenada, coherente, a través del derecho consuetudinario, de la jurisprudencia y de la legislación, esas categorías que integran al sistema jurídico, jóvenes. ¿Sí? Ahora, en esta parte vamos a ir tomando en cuenta que el elemento clasificador, en cuanto a la estructura lógica, siempre va a tender a esa coherencia nomográfica del derecho, más no y también al contenido. Este procedimiento puede tener dificultades, sí, porque de acuerdo a los distintos sistemas del derecho que existen a nivel mundial, puede haber importancia desigual, pero si nos remontamos a la historia, fue en Roma cuando se abordan las primeras cuestiones de la técnica jurídica o de la sistemática jurídica y dan origen separadamente a preceptos de normas del derecho público y del derecho privado. Ahora, en esta parte, recordemos que las ramas se han subdividido en derecho público, en el derecho interno, en el derecho internacional. El derecho público ya sabemos que dentro de nuestro sistema jurídico en nuestra nación será el elemento constitucional, el administrativo, el penal y el procesal, porque intervendrá el Estado mismo como eje rector para operar desde un punto de vista colectivo y proteger el bien común. Ahora, en la cuestión del derecho privado, siempre serán esas relaciones jurídicas establecidas entre los particulares o entre los particulares del Estado cuando el Estado no tiene esa categoría de autoridad. Pero esta clasificación va a aludir siempre a nuestro derecho interno. ¿Por qué? Porque primera línea, tú tienes que observar dentro de la sistemática jurídica tu derecho, cómo está operando, si es garante, si no es garante, ¿sí? Para que del lado del derecho público y del derecho privado internos se encuentren esas cuestiones semejantes conforme al derecho penal internacional, el derecho internacional administrativo, el derecho mercantil internacional. Es decir, que mi norma interna dentro de la sistemática jurídica tiene que estar en sintonía con el derecho internacional. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta parte de la jurisprudencia siempre va a entender que cada una de las disciplinas tienen un papel importante y esta parte de los núcleos de los preceptos van a dar relaciones de igual naturaleza.
y se van a clasificar, por ejemplo, en las normas relativas a las hipotecas, al matrimonio, a la afiliación, a los contratos en general. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que esta parte de la sistemática jurídica tiene un género en común. De acuerdo con la técnica jurídica, tenemos una base doctrinal y un objeto. La técnica jurídica se refiere a ese conjunto de métodos científicos por los cuales el derecho mismo va a resolver y aplicar al caso concreto. Pero recordemos, y aquí este punto me quiero tener un poco aquí, jóvenes. Ustedes a lo largo de 9 cuatrimestres van a ver que el derecho es ese conjunto de normas jurídicas, que el derecho es positivo, que el derecho es normativo, es adjetivo. Pero ¿para qué nos sirve hacer ciencia del derecho? Para que nosotros discriminemos información importante y podamos aplicar e interpretar los preceptos del derecho vigente de manera adecuada a mi sistema normativo, a mi sistema jurídico. ¿Sí? Por eso la técnica jurídica es esa serie de pasos concatenados, ordenados, formalizados, materializados, para que entendamos esa estructura lógica y de cómo se debe analizar los preceptos jurídicos. Porque no nada más es analizar el concepto de normas jurídicas que regulan a los hombres en sociedad. Más bien es qué tengo que discernir de la palabra y acepción derecho. ¿Sí? Porque el proceso legislativo hasta cierto punto tendría que ser un proceso del método científico. Ahora, en los preceptos del derecho vigente se traducen, cuando menos, la interpretación de las normas jurídicas, cómo se integra la ley a través de un proceso legislativo y qué conflictos pueden surgir en el tiempo y en el espacio, lo que llamamos las antinomias jurídicas, jóvenes. ¿Sí? ¿Qué métodos de interpretación jurídica tenemos? Bueno, pues vamos a integrarlo desde el punto de vista adecuado, prudente, como para hacer a lo mejor jurisprudencia y que encontremos esa condicionante general y abstracta de la propia norma, que va a constreñir al individuo a saberla respetar. ¿Sí? Que de acuerdo a la norma jurídica individualizada, nosotros tenemos que tener obediencia de ciertos ordenamientos, de ciertos mandatos, como por ejemplo en los contratos, en los convenios, esa relación jurídica entre el sujeto activo, el sujeto pasivo, acreedor y deudor, siempre dará condiciones de dar, de no dar, de hacer o de no hacer, pero que si en el entendido yo celebro un contrato de arrendamiento, pues tendré que pagarle a mi casero la renta, ¿sí? Ahora, tiene participación y relevancia los tratados internacionales, ¿por qué? Porque parte de la armonización internacional evitará conflictos incluso hasta de carácter bélico. Yo no puedo establecer mis normas de derecho mexicano en un país extranjero, ¿sí? En su sentido literal o gramatical, recordemos que el método parte del significado de las diversas acepciones que ya hemos visto a lo largo del curso, que gramaticalmente tenemos ese dominio ya del derecho, pero que en cuanto al término jurídico, la palabra es muy extensa, es muy amplia, es muy rica. ¿Y por qué yo tendría que, no solo en su sentido literal o gramatical, estudiar el derecho, sino también desde un punto de vista social, desde un punto de vista político, desde un punto de vista incluso hasta de movimientos sociales? ¿Sí? Ahora, si nosotros nos apegamos a esa interpretación, pues vamos a tener que auxiliarnos de los diccionarios, no solo de la Real Academia de la Lengua, existen diccionarios jurídicos, existen las enciclopedias de derecho, los textos jurídicos y doctrinarios elaborados por expertos en las materias. Es menester de ustedes, jóvenes, empezar a organizar una biblioteca jurídica, ¿sí? Y principalmente interpretar esas fallas, perdón, esos fallos o sentencias que plasman los tribunales en el poder judicial. El método exegético nos dice que las normas jurídicas van a ser creadas a través de las acciones humanas, de acuerdo a un sentido necesario de intención y de intervención del elemento volitivo. En esta parte, cuando intervienen los sujetos de derecho,
La exegesis nos dice que el intérprete debe desentrañar el sentido de la norma. O sea, ¿por qué el derecho es de observancia general? ¿Por qué el derecho tiene esa intención de normar mi conducta cuando yo es mi voluntad a lo mejor incurrir en alguna falla de la propia norma? Que de acuerdo a la exposición de motivos, estos van a dar origen al inicio de códigos y las propias leyes, que pueden ser base jurídica para auxiliarnos de la interpretación de esas propias normas. Que de acuerdo al proceso legislativo, cada una de las comisiones de ley entiendan por qué una ley tiene que ser estudiada y discutida en el Congreso de la Unión. ¿Para qué? Para que resulte conveniente ese análisis, tienen que acudir a la discusión, al debate, y que se intervengan en los procesos de ley esa argumentación jurídica, pero con bases sólidas, no desde las falacias, no o sea, si tú vas a elaborar enunciados o premisas, susténtalas. ¿Me explico? Y desde luego, los legisladores podrán estar en pro o en contra de esa iniciativa de ley, pero tendrán esta característica de desentrañar el sentido de la propia propuesta de ley para ver cómo la van a individualizar hacia el sujeto de derecho, cómo la van a emplear hacia alguna coyuntura social. Ahora, por otro lado, en el estricto sentido particular, ¿por qué yo, persona física, debo celebrar un acto personalísimo llamado testamento? ¿Por qué mi voluntad es dejar todos mis bienes a determinadas personas, a determinados familiares? O si lo quiero bien, a la beneficencia pública. De acuerdo al enfoque lógico sistemático, la norma en su carácter interpretativo tiene que ser armoniosa respecto del propio ordenamiento interno, pero también de los ordenamientos internacionales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las disciplinas jurídicas, necesitamos interpretar cada uno de los sistemas para poder encuadrar en cuál estamos nosotros y sobre todo cómo el texto jurídico va a operar a mi sistema eh, político, social, judicial, legislativo. Por eso es importante conocer en materia de derechos humanos los bloques de convencionalidad y los bloques de constitucionalidad, para que en disposiciones armoniosas nosotros entendamos que si la norma interna del Estado mexicano está fallando, para eso hay organismos internacionales. ¿Sí? El aspecto teleológico son esa integración de la norma jurídica a través de mandatos ya prescritos, que haya un destinatario de la norma y la relación que va a llegar a un fin común. En este sentido, el mandato, ¿cuál será? El surgimiento de la norma jurídica, ¿sí? Ya prescrita, o modificada, o reformada. Y el destinatario de la norma seremos nosotros, los ciudadanos, los gobernados, para que, de acuerdo a los dos primeros criterios, mantengamos el fin colectivo y el fin común de una sociedad. ¿Sí? Es decir, el enfoque teleológico nos va a interpretar cuál es el fin o los fines que la norma jurídica debe de perseguir. Si lo concatenamos con los valores jurídicos, o sea, el elemento axiológico, vamos a entender que la norma debe sustentarse en justicia, en bien común, en seguridad jurídica, en verdad, en honradez, en honestidad. Debe ser confidencial, debe ser solidaria de acuerdo al aspecto humano y sobre todo que sea benévola y benigna para el sujeto de derecho. Que de acuerdo al contexto histórico evolutivo, esas circunstancias que dieron origen a los nuevos sistemas jurídicos tuvieron que pasar por cuestiones económicas, sociales, culturales, los usos y costumbres y las prácticas que todavía prevalecen desde el momento en que se aplica la norma jurídica hasta la parte en donde se interpreta. Por eso, estos movimientos históricos evolutivos nos van a dar a entender por qué se crean las normas, para qué se crean las normas. Porque hoy día nuestro sistema judicial tiene un sistema de juicios adversariales, por ejemplo, en el proceso penal acusatorio. ¿Por qué se diseñan ahora los tribunales de justicia laboral y se empiezan a suprimir las juntas de conciliación y arbitraje?
O sea, ha habido una génesis, ha habido un precedente de las cuales las normas jurídicas se han hecho valer. ¿Para qué? Para darnos un derecho más vigente. Y desde luego, que quien lleve a cabo la interpretación de la norma pueda recurrir a todos los métodos ya descritos para poder integrar de manera equitativa e integral los ordenamientos jurídicos. ¿Y jóvenes? Ahora, de acuerdo a los métodos de integración jurídica, la jurisprudencia técnica puede tener vacíos, antinomias o lagunas desde el punto de vista verificativo y en la práctica profesional, porque a veces entendemos que las leyes son hechas a obra y semejanza de los seres humanos en relación a las realidades que se vayan presentando. Por tanto, esas normas pueden resultar imperfectas de acuerdo con la realidad generalmente que va a rebasar al derecho. ¿Sí? En esta parte, ¿la ley puede tener lagunas y vacíos? Sí, pero si las exploramos y de acuerdo a esa existencia de vacíos legales, podemos entender que a los casos concretos, dentro de la práctica profesional, nosotros como abogados tenemos que entender por qué la legislación debe ofrecer soluciones a cuestiones coyunturales, por qué la técnica jurídica tiene que discernir sobre asuntos en particular y sobre todo cuando no haya normas aplicables. Y que en esta parte las lagunas deben tener esa cuestión de ser subsanadas, porque el derecho no puede tener vacíos. Por eso la constitución política, al ser el elemento primario y de origen de todas las leyes, invariablemente tiene que ser administrador de justicia, tiene que ser garantista, tiene que ser otorgante de derechos fundamentales y sobre todo dar una estructura orgánica, sistemática, a través de los poderes de la Unión. ¿Para qué? Para que la norma vigente se aplique al caso concreto. ¿De acuerdo? Ahora, en estas cuestiones de los métodos de integración jurídica, por la analogía, nosotros entendemos que la integración de la norma siempre tiene que tener un sentido gramatical y desde luego filosófico. Pero desde el contexto gramatical, la analogía suele decirse que las cosas presentan cierta semejanza, ¿sí? Que de acuerdo a lo filosófico tiene particularidades, tiene términos aplicados y que estos términos pueden ser unívocos o equívocos. O sea, por simple analogía, la Constitución puede ser reformada porque a lo mejor las normas ya no están siendo operantes y sobre todo garantistas para el sistema actual, ¿sí? En virtud de esto, la analogía desde el sentido filosófico va a ser el punto de partida para integrar los métodos de integración jurídicos. ¿A través de qué? De los argumentos lógicos. ¿Por qué? Porque las máximas en las argumentaciones tendrán que tener esas disposiciones de entablar el factor epistemológico de la norma. Un sujeto cognoscente y el objeto por conocer. Es decir, el sujeto de derecho, de característico análogo, tiene que entender por qué la ley necesitará ser estudiada. A través de la lógica pueden surgir esas lagunas del propio método analógico, o sea, la analogía por paridad de razón, por mayoría de razón o por minoría de razón. ¿Sí? Vamos a ver la analogía por paridad de razón. Nosotros entendemos que, de acuerdo a la integración de la ley, ese hecho acto jurídico puede ser análogo, es decir, en semejante en la razón con quien se funde. Por tanto, si yo entiendo que el acto jurídico es ese elemento volitivo para poder crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, necesitaré saber qué normas voy a aplicar, ¿sí? Como por ejemplo el origen de los contratos. El contrato de comodato y arrendamiento, por simple analogía, se explican desde una perspectiva jurídica como ese conjunto de qué? De derechos y obligaciones. ¿Pueden ser parecidos? Sí, pero ¿qué los va a diferenciar? El elemento, ya sea oneroso o gratuito. En un contrato entendemos que hay esa voluntad y acuerdo de las personas intervinientes
Y esa similitud en el contrato de arrendamiento y de comodato será que ambos transmiten la posesión sobre el uso y goce temporal de bienes. Pero, de acuerdo a esas diferencias, lo que acabo de referir, en un contrato de arrendamiento será la característica onerosa porque va a haber dinero. En un contrato de comodato, el elemento es gratuito. En el arrendamiento se debe pagar una renta. En el comodato es de carácter gratuito, o sea, no se tiene la obligación de pagar. ¿Sí? Por esa misma razón, entendemos que estos dos contratos nos van a dar un objeto primario, por simple analogía, que es que la transmisión de dominio momentáneo. ¿Sí? Ahora bien, el método de integración siempre tiene que existir sobre una razón base y sobre todo hacia la misma disposición jurídica. La propia Constitución nos habla que las leyes civiles tienen que tener elementos estatales o federales de acuerdo a la naturaleza jurídica. Por ejemplo, no es lo mismo la naturaleza mercantil en el sector privado que en el sector público. Ahora, la analogía por mayoría de razón nos establece que de conformidad a los métodos de integración de la razón jurídica, las situaciones no previstas dentro del ordenamiento jurídico siempre van a entender a la aplicación prevista. Hay un ejemplo en donde los matrimonios, ¿no? Si se casan bajo el régimen de sociedad conyugal, pueden gravar un bien, tal vez, pero se requerirá del consentimiento de la otra parte, de la otra parte que haya formado esa sociedad. Y más en el régimen mancomunado de bienes. ¿Por qué? Porque si yo quiero, a lo mejor adquirí un bien inmueble y lo quiero enajenar, necesitaré la autorización de mi cónyuge. ¿Para qué? Para poder enajenar ese inmueble. Y la analogía por minoría de razón, a diferencia del método anterior, nos habla que la situación no prevista en la norma es menor en razón en que se funda por lo previsto de la ley. Repito, vamos al ejemplo de los contratos. Si el contrato de mandato, el mandatario cuenta con cuestiones para poder celebrar actos de dominio, el contrato de mandato puede llevar un acto de administración, sí, pero responderá al representado esa regla a la cual quién lo puede vender o quién lo puede administrar. ¿Sí, jóvenes? Entendemos que en el sistema jurídico mexicano nosotros tenemos que entender cómo las lagunas nos van a permitir incluso hasta estudiar mejor el derecho. O sea, ¿por qué necesitaremos de los principios generales del derecho? ¿Por qué tenemos que entender que la aplicación y disposición de las leyes son estrictas, son literales, en apego a una justicia, en apego a lo legal? Que de acuerdo al derecho penal y el derecho fiscal, nosotros entenderemos que esa ley es hasta cierto punto eh, obligatoria. Toda la ley siempre va a ser obligatoria. ¿Sí? Ahora, el criterio en sentido contrario nos dice que el método analógico es la integración de las lagunas de la ley, pero para cada caso concreto esos vacíos pueden llevar un sentido contrario. Cuando un texto no contiene una solución hasta cierto punto represiva, restrictiva, puede referirse como que se comprende en una solución contraria. Por eso hay reformas que pueden atentar contra estas cuestiones garantistas de la norma, de la propia norma. ¿Cómo podemos resolverlas? Pues a través de los diversos ordenamientos, estudiarlos, determinarlos para un caso en particular, cuándo van a ser aplicables a formular supuestos hechos y cuándo van a ser actos jurídicos pertenecientes a los órganos jurisdiccionales. Para resolver los problemas debemos entender que los principios de territorialidad absoluta y extraterritorialidad y territorial combinadas pueden dar origen a estas cuestiones de resolución de las normas en el espacio. Los estatutos personales van a estipular esos elementos de cómo los atributos de las personas son importantes para establecer esta importancia de territorialidad. O sea, ¿cómo debemos someternos al elemento del Estado que ya vimos previamente, ¿no? O sea,
que los seres humanos dentro de una nación debemos de poseer un nombre, un domicilio, una nacionalidad, un estado civil, un patrimonio, de los cuales el principio de extraterritorialidad nos va a decir que se van a regir de acuerdo a la ley que opere en el domicilio de la persona, independientemente del lugar donde nos encontramos. Yo me puedo casar en México, pero mi matrimonio será vigente. Ahora, de acuerdo a los estatutos formales, nosotros tenemos que entender, y esto lo van a ver en derecho civil, por qué los elementos de validez del acto jurídico van a dar esa solemnidad para cumplir cabalmente los requisitos de la propia norma. ¿Sí? ¿Por qué nosotros debemos de tener esas formalidades a través no nada más del derecho consuetudinario, sino del propio derecho positivo? Y que de acuerdo a esas cuestiones, nosotros entendamos que los requisitos formarán parte del establecimiento jurídico. Y de acuerdo a la realidad, esas cuestiones registrales, tributarias, administrativas, relativas a los bienes muebles e inmuebles, van a dar territorial absoluta. Es decir, cómo yo voy a operar ese principio para ser aplicado en el territorio donde estoy operando. De acuerdo al conflicto de leyes en el tiempo, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, jóvenes. ¿Sí? Vamos a ir aplicando poco a poco esto de la jurisprudencia técnica o técnica jurídica para que ustedes vayan comprendiendo por qué es relevante entender estos elementos. A ver, vamos a terminar de verlos de una vez para no perder más tiempo. Decía yo que estos elementos de aplicación sobre resolución de normas de conflicto en el tiempo deberán entender hacia las aplicaciones retroactivas o ultraactivas de la ley. ¿Por qué una ley que ya se extinguió no puede ser operaria en un sistema vigente? Salvo caso en contrario, ¿sí? Y que de acuerdo a la iniciación de la vigencia, el ciudadano tiene que entender qué ordenamiento debe aplicar. Por ejemplo, para las cuestiones planteadas, nos dice nuestra Constitución que a ninguna ley se le debe dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Y qué se debe entender por retroactividad o aplicación de la ley retroactiva? ¿Qué alcances tiene la expresión en perjuicio de la persona? ¿Sí? Desde el contexto doctrinal, legal y jurisprudencial. ¿Sí? La retroactividad nos dice que tú debes aplicar leyes actuales, no debes aplicar leyes actuales o hechos jurídicos anteriores o viceversa, salvo que sean beneficiosos para la cuestión jurídica que se está discutiendo. ¿Sí? La no aplicación de la ley en perjuicio de una persona nos dice que de acuerdo a la teoría de los derechos humanos, ninguna ley anterior puede aplicarse en un sistema vigente. Ninguna. Al contrario, siempre encontrarás ese elemento ultraactivo de la norma para que tú salgas beneficiado. ¿Sí? En esta parte, nosotros entendemos que de acuerdo al derecho vigente, vamos a entender que la consecuencia misma puede modificar o restringir los hechos realizados de no tener una vigencia a una ley anterior. El sistema penal, por ejemplo, ¿no? O sea, en el sistema penal yo puedo someterme ahora a un procedimiento abreviado si a lo mejor cometí un delito con el sistema anterior. ¿Sí? Entonces, esas excepciones al principio de no retroactividad deben concluirse cuando la norma esté en perjuicio de una persona. Pero en aquellos casos en los que, al sentido contrario, implique aplicar la norma retroactiva a un ordenamiento jurídico. Es decir, la aplicación siempre debe ser en beneficio de la persona cuando se prive de un derecho adquirido con la vigencia de la ley anterior. Así lo establece la propia Suprema Corte de Justicia. Casos en excepción previstos por la ley, en derecho penal, como lo acabo de decir, cuando la norma permita la aplicación retroactiva de la ley que opere en beneficio de algún PPL, que los tribunales se encuentren previstos en ese supuesto. ¿Sí? Que de acuerdo al derecho procesal, la aplicación retroactiva sea un principio evidente que beneficie a las partes o a una de las partes. Obviamente,
va a perjudicar a la otra. Pero en este sentido, no van a generar derechos adquiridos. ¿Y jóvenes? Entonces, en esta cuestión, ya para finalizar con su curso, a lo largo del camino entendimos que el derecho siempre tiene que ser un derecho dinámico, tiene que ser un derecho hasta cierto punto joven, vamos a ponerlo así. Ajá, un derecho versátil. Y sobre todo que ustedes a lo largo de 9 cuatrimestres no nada más aprendan que el derecho es tribunales, que el derecho es juicios, que el derecho es litigar. No, el derecho va más allá del estudio jurídico. Hay que entender a la sociedad para que podamos hacer mejores leyes, para que entendamos mejor esa observancia general de la norma y sobre todo se aplique de una manera mejor y más adecuada. Jóvenes, por mi persona es todo. Aquí terminamos la sesión del día de hoy y nos veo en la siguiente. Muchas gracias.